Buenas noches. Para mí, un conflicto escolar es la situación A y ya el hecho de violencia sería la situación B. Ya, Carlos Aguilar. La situación A tiene que ver con un conflicto escolar y la situación B con una situación de violencia. De acuerdo, José, ayúdame con la siguiente pregunta. Listo, ya va la siguiente pregunta. Dice, ¿qué elementos claves le permitieron notar la diferencia? Carlos, ¿qué elementos te permitieron determinar la diferencia? En la situación A podemos observar que se alza el tono de voz. En la situación B podemos identificar que le dice palabras duras. Dice, su idea es basura. From Scart. A ver, ¿cuál es? Scart. Están habilitados los micrófonos, compañeros. Lo que les voy a pedir es que cada uno pueda controlar el micrófono para evitar los ruidos alrededor, pero están habilitados para que puedan intervenir. Eli Gómez. Sería, bueno, lo que pregunto la segunda es, a mí me permite diferenciar donde dice el poder entre ellos parece equilibrado. Esa parte me permite diferenciar. Ya, el uno es el poder equilibrado. De acuerdo. La diferencia, Carlos, no es los tonos de las palabras. No tiene que ver con los tonos de las palabras. Voy a pedir que me disculpen con lo que voy a decir. No es lo mismo decir hijo de puta que qué hijo de puta que eres. O sea, los tonos, las palabras pueden ser las mismas, pero es el contexto el que diferencia. Por ende, las palabras en estos casos no diferencian porque no sabemos el tono. ¿Ya? La compañera plantea un elemento que es real, pero no es el único. ¿Ya? En un caso plantea la compañera que tiene que ver con el equilibrio del poder, pero no es el único. Eh, ¿Alguna otra compañera o compañero? También sería que la niña no se siente todavía afectada psicológicamente y pues, por eso viene a ser conflicto. Con- No, en ninguna de las dos puedes analizar tú que hay una afectación psicológica. Falta información para saber eso. Pero ustedes Doctor, llegaron a una en lo conclusión. que, en lo que le comienza a mandar mensajes de texto y la niña ya se comienza a sentir mal. Ya, pero no es, pero ¿qué genera eso? Edgar, Edgar Galarza. Exactamente, esto es lo que genera ya un conflicto, algo diferente. Una cosa es que usted y yo estemos discutiendo de un proyecto y usted alce la voz y yo alzo mi voz, obvio, porque ambos vamos a defender nuestro proyecto, ambos queremos hacer algo distinto, diferente. Pero es otra cosa cuando yo empiezo a utilizar, en este caso, correos y dentro de los correos empezar a ofender, a vituperar, a humillar a otra persona. Eso ya es otra historia. Ya, pero estamos todavía quedándonos en la descripción de la conducta. La conducta no es necesariamente, o sea, no podemos quedarnos en la conducta. O sea, no podemos quedarnos en que manda los correos. No podemos quedarnos en el daño emocional. Hay un elemento adicional que está antes del daño emocional y antes del envío del correo. No van a encontrarlo escrito. Diferencia entre pares. No, ya ubicamos eso anteriormente. Sería, perdón que intervenga, sería que ya empieza un acoso, porque está, eh, aparte de intimidándole y amenazándole, entonces ya es un Sí, pero lo conflicto. que quiero referir es una cosa. Ayer, ayer dijimos claramente un elemento. El elemento principal, ¿me escuchan? Disculpen que anda la cámara media fallosa de esta computadora, está media. Ya es Sí, la se la violencia, escucha. Ya. la violencia. Ayer nosotros hablábamos de un elemento. Es la intencionalidad de causar daño.
es la intención. Cuando él envía los correos, no los hace por una reacción instintiva ese momento. Lo hizo planificadamente. Preparó el correo, preparó el texto, organizó las ideas. Tenía un objetivo, el causar daño, sufrimiento. Por eso les digo, no siempre, compañeros, la presencia de agresión no siempre significa violencia. Lo que diferencia la violencia del conflicto es la intencionalidad. Por eso siempre tienen que analizar el contexto en el que se da. No pueden dejar de analizar el contexto. En el caso concreto, lo que nos lleva a diferenciar el conflicto del hecho de violencia es que hay una intención clara de la persona que envía el correo de causar daño, de hacer sufrir. Siguiente pregunta, por favor, estimado Jorge. ¿Qué elementos claves les permiten notar la diferencia? Y ya creo que respondimos. ¿Podrías continuar la siguiente? Disculpa. En la situación A, ¿existe un abuso de poder o es una pugna de intereses? Creo que ya nos respondimos, ¿no? Hay una pugna de intereses que incluso pueden irse en palabras. Incluso esa pugna de intereses en ese momento posiblemente pudo haber habido empujones, ¿ya? Pero hay una pugna de intereses. No hay una imposición de poder. Siguiente pregunta. En la situación B, ¿cómo cambió la relación de poder entre Mateo y Lucía? ¿Cómo cambió, estimados? Por la acción deliberada de hacer daño, doctor. La acción deliberada de hacer daño. También porque la relación se volvió algo como asimétrica, ya que Mateo asumió totalmente el rol de control y también sometiendo por parte de agresión al hostigar a Lucía. En este caso, Lucía ya se volvió una víctima. Dentro de esta discusión, en la capacidad de Mateo más bien se quedó de intimidador y saboteador para la idea que tiene Lucía. Así es, compañera. Así es. Hay una relación de poder, aunque los De dos tengan la misma edad, pero hay una relación asimétrica de poder. Claro, la porque el otro reincidencia de Mateo. compañerito, claro, porque el otro compañerito asumió el poder con agresión y abuso en contra de la compañerita, entonces ya hace que la otra compañera se sienta intimidada y pues no pueda como resolver sus conflictos y lo que hace es quedarse a un lado y no saber cómo actuar. Así es. Ahora, siguiente pregunta, creo que hay una más todavía, ¿no? Sí. Hay dos. Ya. A dos. A ver, ayúdame, ¿Qué herramientas, perdón, compañera Capurro, ayúdame leyendo, por favor, la siguiente. Sí, dice, ¿qué herramientas de resolución de conflictos, mediación, diálogo dirigido aplicaría a la situación A? ¿Algún compañero o compañera que desea intervenir? Sí, el diálogo dirigido, porque el docente puede intervenir en la situación y para que cada uno de los estudiantes pueda expresar sus inconformidades o sus ideas, ¿no? Claro, de En acuerdo. mi caso, si me permite responder, para mí sería la mediación, es decir, una negociación entre ambas ideas, porque si el uno quiere realizar algo más científico y la otra más teórica, pues se divide la tarea en una específica que implique las dos ideas y así cada quien se ubica a trabajar en el fuerte. Si el fuerte es la parte científica, la otra es la parte teórica, se busca un punto intermedio y ambos trabajan con el mismo objetivo, con la misma tarea, pero con los intereses de cada uno. Así puedan integrar sus criterios y terminan con un objetivo positivo para ambos. Depende de las circunstancias. Ambas cosas en este caso podrían ser aplicadas.
pero hay momentos en los cuales tú puedes utilizar un diálogo dirigido para hacer reflexionar a los dos, o en otro puedes mediar. Ambas cosas puedes realizar. Claro, por En eso le este dije, la caso, mediación con el diálogo dirigido, para sí, mí. en este caso puedes hacer ambos. En este caso. Ahora, Doctor, sí, ahora yo considero también que en esta instancia, no sé si los dos, bueno, estoy juzgando, ¿no? Pero sí deberían conocer el código de convivencia. sí, pero son estudiantes, son niños, adolescentes. Te voy a poner un ejemplo. Juan está saliendo con María y Pedro que le gusta y Pedro que es el novio se acerca y le pega. O sea, en ese momento el código de convivencia no tiene ningún proceso de reflexión, pues. O sea, es un conflicto que se da, que los jóvenes, por sus expresiones, uno hay que entender siempre una cosa. Yo siempre les digo a los profesores que a veces nos olvidamos de la psicología. Los adolescentes son personas que por naturaleza ya tienen inmadurez neuronal. Siempre hay que recordar ese hecho. Recuerden siempre que la madurez nuestra parte siempre desde la parte trasera del cerebro hacia el lóbulo frontal. Es decir, nuestro cerebro va madurando desde los elementos primitivos que están en la parte trasera del cerebro y con el transcurso de los años va madurando nuestro cerebro hasta llegar al lóbulo frontal, que es el que que es el que tiene relación con las interacciones sociales. Por eso es que el cerebro madura en la mayoría de casos pasados los 25 años. Hay algunos que por más que tengan 40 no maduran, pero bueno, pero eso ya son casos excepcionales. Entonces, la madurez viene desde la parte trasera hacia la parte delantera. Voy a conectarme desde el celular para terminar esta parte porque estoy con un problema en la computadora que me va a tocar hacer una... Recording in progress. A ver, a ver. Compañero Castillo, ¿puede leer la última pregunta? Con gusto. ¿Por qué la mediación no es una opción válida para la situación B? ¿Qué protocolos de protección se activarían según la normativa vigente? ¿Qué compañero o compañera desea contestar esa pregunta? Ya, aquí no sería mediación porque ya se trata de violencia. Entonces, las medidas de protección es la separación de los dos estudiantes a cambio de paralelo o plan de contingencia académico. ¿Qué es En lo que mi usted caso, haría como profesor? le puedo responder antes de llegar a las instancias que el compañero acaba de indicar, Ya. ¿por qué no la mediación? ¿Por qué ambas partes están en igualdad de condiciones? Ambos quieren o sea, tienen un conflicto voluntario, es decir, que el uno implica violencia y la otra está como intimidación y no quieren como mediar para poner a negociar y su derecho a no ser agredida, entonces lo cual se vuelve algo peligroso o injusto. Y como dice el compañero, ahí sí ya se tomarían otras medidas, como el protocolo, la normativa de lo que es la detención, intervención, derivación o información al DS en instancias que llegue a pasar a mayores. Ya, sí, claro. Ya, en el segundo caso es un caso de violencia. Al ser un caso de violencia, no hay mediación y nos toca activar
los mecanismos de violencia entre pares, es decir, de acoso escolar. Es importante aprender a diferenciar esos dos casos. Una compañera ponía en el chat, decía, si es que hay en medio de un conflicto hay una patada, ¿eso no violencia física, verdad? No necesariamente. No necesariamente. Siempre hay que analizar el contexto. Eso no significa que no haya que tomar medidas. Eso no significa que no haya que tomar medidas disciplinarias. Y ya voy a explicarles lo siguiente. En este caso, en el caso que la compañera nos acaba de poner, nos permite ahorita ingresar a un elemento que en este año se aprobó en el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el último acuerdo ministerial sobre convivencia escolar. Este nuevo acuerdo ministerial establece los siguientes elementos. ¿Ya? El acuerdo fortalece en teoría la convivencia armónica y la cultura de la paz. Ese es el objetivo del acuerdo. ¿Ya? ¿Qué significa? En primer lugar, aplica a todo el sistema de educación público, privado, municipal y particular. ¿Ya? No regula casos de violencia, acoso u hostigamiento. Lo que regula son los hechos que no tienen que ver con violencia, acoso u hostigamiento académico. Por eso es importante darse cuenta de la diferencia. El acuerdo ministerial establece claramente, recoge la misma definición que está en la ley, ¿ya? Y define lo que es un conflicto escolar. Es decir, no existe una relación de poder desigual, no hay intención deliberada de hacer daño, intención deliberada de hacer daño. Lean bien, hay tres elementos. Intención deliberada de hacer el daño. Es lo que denominan en derecho el dolo. Y puede ser resuelta entonces por el diálogo. La violencia, en cambio, implica la intención de causar daño. Por eso es que no se resuelve mediante diálogo, mediante mediación la violencia, porque hay una intención que tiene que ser juzgada. Y para ser juzgada esa intención requiere un proceso disciplinario y no es un elemento y no tiene que ver con un elemento formativo, sino que ya existe una actuación de querer dañar. O sea, no es que es un error que una persona cometió en el marco de su proceso formativo como adolescente o como niño, ¿ya? Sino que tiene una intención y esa intencionalidad le genera una condición gravosa al hecho. No necesariamente lo gravoso es el resultado, lo gravoso es la intención. Y eso es lo que entra a ser juzgado. En este acuerdo ministerial 028-2026 establece entonces los enfoques restaurativos, diálogo y reflexión, reparación y el fomento de la cultura de paz. ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? ¿Qué es lo que establece? Primero, una actuación inmediata. El docente, en primer lugar, tiene que contener la situación. Tiene que separar, contener, detener, ¿ya? Oír a ambas partes, ¿ya? E intentar solucionar.
Si es un hecho que no se puede solucionar en el aula, o sea, es un hecho que no que el Juan le jala el esfero a Pedro y tú le separas, pero no hay condiciones de resolver en el aula, tienes que derivar si no logras solucionarlo. Porque hay cosas que puedes solucionarlo, que no necesitas informar al inspector, al rector, al vicerrector, etcétera. ¿Qué es el ejemplo que les pongo? Juan le quita el esfero a Pedro y Pedro le retira nuevamente el esfero. Se están arranchando los esferos. Es algo que tú puedes controlar en el aula. Que tú puedes, mediante el diálogo, mediante el diálogo activo tuyo, puedes tú imponer las reglas y resolver el conflicto. Pero existen para otros tipos de casos mecanismos alternativos, que son el diálogo, los acuerdos restaurativos, el diálogo guiado y la reparación simbólica. Para cualquiera de los cuatro, el proceso tiene que ser voluntario. Tú no puedes imponer la mediación. Si una de las partes no quieren, tiene que resolverse de otra manera. Tú no puedes imponer el acuerdo. No es que llegas, mamita tiene que firmar el acta de acuerdo. Si la mamita no quiere firmar el acuerdo, tiene que resolverse de otra manera. Es un principio, la voluntariedad. No puede haber mecanismo alternativo si no hay voluntariedad. Y esos mecanismos, las actas de esos mecanismos se convierten en confidenciales. Porque, no, porque hay que entender siempre un hecho. Estamos hablando de dos niños, de dos adolescentes, ¿ya? Que sus conflictos se dan en el marco de su desarrollo, de su proceso de evolución social, ¿ya? Los conflictos están dándose en el marco de su desarrollo biológico y de su desarrollo psicológico, por lo que tendrán conflictos en el marco de que existen dificultades para aprender o desarrollar las habilidades sociales de resolución de conflictos. Nosotros que tenemos ya más de 40 años nos cuesta resolver los conflictos en la casa. A veces los conflictos con los hermanos, con las madres, con los padres, con las parejas, con nuestros hijos, nos cuestan resolver en el aula, nos cuesta resolver en la casa, teniendo ya 30, 40, 50 años. Imagínense lo que significa para un adolescente de 15, 14, 13 años el tratar de resolver un conflicto entre sus pares. Siempre hay que recordar ese tema. Por eso es que ese proceso es confidencial. Yo no tengo que estar hablando a todo el mundo de que hubo un hecho de mediación entre Pedro y Juan. No tengo que estar informando, no tengo que estar avisando y no tengo por qué estar recordando. ¿Cuáles son los objetivos de todos esos mecanismos? Prevenir el escalamiento. El objetivo principal es prevenir el escalamiento. En el caso que vimos, hubo una escalada del conflicto, porque no hubo un mecanismo alternativo de conflicto, de resolución del conflicto. ¿Ya? Porque cuando no resuelves el caso, cuando es un conflicto, cuando le dices, mamita, papito, no se hagan problemas, así son los niños, así saben ponerse apodos, no se preocupe. Cuando tú no previenes el escalamiento, esa actuación puede terminar derivándose en violencia. Y en los casos de acoso escolar, si tú no previenes ese escalamiento, puede terminar en suicidios, compañeros. Así de grave es el conflicto. Nos permite también reparar esas relaciones. Porque a veces los conflictos se dan entre los amigos o amigas del mismo curso. Y entonces si nosotros entramos a reparar, a resolver el conflicto que los niños o los adolescentes no logran encontrar la forma de resolver, nos va a permitir reparar esas relaciones, enseñar habilidades socioemocionales a esos estudiantes y evitar las reincidencias. Entonces, el criterio para diferenciar el conflicto-violencia es, y que está claramente definido en el acuerdo ministerial, relación de pares sin dominación,
Hechos ocasionales y no sistemáticos, y no tienen la intención de humillar o intimidar. Si hay intención, si es sistemático o busca humillar, es violencia. Esa es ya la capacidad nuestra como docentes es la que nos va a permitir, la capacidad de observación y de interpretación del fenómeno es el que nos va a permitir definir si hubo o no intención de hacer daño, si es que hay una relación de dominación o si fue sistemático o no. Pero el criterio menos importante es el ocasional o sistemático, porque puede haber acoso escolar sin que sea sistemático. El hecho fundamental tiene que ver con relación de dominación e intención. Esos son los dos elementos principales. Entonces, ¿cuáles son las instancias de resolución que habla el acuerdo ministerial? Vicerrector o subdirector presidir la instancia y coordinar los acuerdos. El inspector general vigila el cumplimiento del código de convivencia. El subinspector o el delegado, apoyos operativos en los procesos operativos y el DC desarrolla el proceso de acompañamiento psicosocial durante el proceso. Cada uno juega un rol. Los acuerdos son confidenciales, no forman parte del expediente ni afecta el rendimiento académico, compañeros. No pueden ustedes confundir hechos conductuales con hechos pedagógicos. El momento en que ustedes digan, si ustedes hacen silencio, si ustedes no hacen silencio, les bajo un punto, complicaron el hecho. Porque estás confundiendo hechos conductuales con hechos académicos. ¿Cuáles son las medidas educativas disciplinarias que establece este acuerdo ministerial frente al incumplimiento de las normas de convivencia? ¿Cuáles son las faltas gestionables en el colegio? Deshonestidad, consumo de alcohol o tabaco, daños a bienes, ¿ya? Y interrupción de actividades académicas. Todo proceso disciplinario que se dé en la institución tiene que tener tres elementos fundamentales: debido proceso, proporcionalidad y gradualidad. No pueden haber sanciones sin tener derecho a la defensa. No puede haber sanciones si no son proporcionales. Y no puede haber sanciones a los estudiantes si son arbitrarias o discrecionales. Hay que tomar siempre hay que tomar acuerdo de que existen estudiantes que por A o B circunstancias tienen vulnerabilidades, ¿ya? Que pueden ser estudiantes con discapacidad o que tengan condiciones de vulnerabilidad. En los procesos disciplinarios, entonces, se requerirá en ese momento el apoyo de la UDAI o del pedagogo de apoyo a la inclusión. Tiene que haber procesos de accesibilidad física o comunicacional, porque vas a tener estudiantes que pueden tener lengua de señas, que se comuniquen mediante sistema braille o que tienen sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. ¿Por qué? Porque no porque tengas discapacidad no significa que no puedas cometer una infracción. Pero si tienes discapacidad y cometes una infracción, tienes el derecho a tener apoyos al momento de ser juzgado. Ah, ¿solo los estudiantes tienen derecho? No, también tienen los docentes cuando son juzgados, por si acaso.
¿Qué elementos van directo a la Junta Distrital y no pasan por el proceso disciplinario? Porte de armas y extorsión, distribución de drogas, violencia y acoso laboral, acoso escolar. En estos casos, la institución no tiene competencia resolutiva, porque tiene que ser tratados por el distrito como faltas disciplinarias muy graves. ¿Cuáles son las medidas de protección inmediatas que se tienen que tomar cuando hay conflictos? Es la separación del agresor, el traslado del cambio de paralelo de institución cuando hay un hecho de violencia. Cuando hay un hecho de violencia, tenemos que separar a la víctima, a la presunta víctima del agresor y darle un tratamiento y un acompañamiento obligatorio tanto a la presunta víctima como al presunto agresor. Porque siempre hay que recordar un hecho. Ambos son niños, ambos son adolescentes. Y por ende tiene que darse un acompañamiento a ambos. Eso no significa que no vaya a ser sancionado uno porque causó daño al otro. Tienen que ser juzgados, tienen que ser sancionados, pero ambos, agresor y víctima, tienen que tener acompañamiento porque son niños o adolescentes. La disciplina escolar ya no se centra únicamente en castigar, se centra en cambiar conductas. Por eso priorizamos la educación, la reparación y la reflexión y la reintegración. Por eso se habla de la disciplina positiva. Por eso se habla de la disciplina respetuosa. No se habla de que no exista disciplina. No puede haber educación si no hay disciplina, compañeros. No puede haber proceso educativo si no hay reglas, si no hay normas en el aula. Lo que está prohibido es imponer las reglas y las normas mediante la violencia, mediante el discrimen, mediante la burla. Pero no puede haber proceso educativo si no hay reglas. Porque también cuando resolvemos los conflictos en el aula, estamos educando a los estudiantes. Estamos enseñando a ellos a resolver las cosas de manera pacífica. Cuando ayudamos a resolver los conflictos entre los estudiantes en el aula, estamos enseñando normas sociales, normas de convivencia, inteligencia emocional. Por eso es el rol del docente y es muy importante en la resolución de conflictos que se pueden dar en el aula. ¿Ya? No sé si existe alguna pregunta o inquietud, mis estimados compañeros profesores. A ver, dice, y si no se quiere, ¿qué se puede hacer? Si ya no se puede, cuando ya no se puede resolver, si el padre o la madre no quiere llegar a un acuerdo y no lo desean o no lo quieren, se sube al distrito. Punto. Y el distrito abrirá el sumario administrativo y revisará y resolverá el tema. Lo que ya no se pueda resolver mediante medidas alternativas de solución de conflictos pasa al distrito. Lo que sí tienes es que motivar. Es decir, señores del distrito, en la reunión de fecha tal, se llamó a los padres, el padre fulano de tal no aceptó el acuerdo que se desarrolló, por lo cual, señores, traslado el proceso a la instancia superior para que continúe el proceso de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento. A ver, los autistas no llegan atrasados, son los padres los que les hacen llegar atrasados. Una de las ventajas que tienen los estudiantes autistas es que cumplen las reglas y las normas establecidas. No es que por su condición autista llegue atrasado, no, son los padres los que les hacen llegar atrasados. Y es más, llegan atrasados y deben estar llegando con crisis sensoriales, porque como están incumpliendo la norma y ellos saben que están incumpliendo la norma,
comienzan a sentirse mal. Yo tuve el caso de una docente que le abrieron un sumario administrativo porque el estudiante tuvo una crisis sensorial a la entrada del colegio, ya, porque les estaban haciendo ingresar de manera tardía, en un momento en que el colegio había resuelto que ya no pueden ingresar hasta que termine el minuto cívico. El papá le hizo entrar a la fuerza y la tutora, que era la única que conocía la condición de autismo de ese estudiante, en lugar de entender que hubo una crisis sensorial por el incumplimiento de la regla, ella creyó que hubo violencia psicológica. Y ojo, la tutora sabía que era autista el estudiante. Y en lugar de pensar en el contexto, lo que ella primero dijo es violencia psicológica. Luego de 4 meses tuvimos que demostrar que no pasaba, que no hubo violencia psicológica. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener claro es eso. O sea, hay una cantidad de cosas, de mitos. Ojalá algún momento podamos tener alguna charla sobre el tema del autismo, algún curso. Algunos compañeros que han sido alumnos míos en esos cursos saben muy bien lo que hemos discutido. Pero hay una cantidad de mitos que se construyen sobre la base del autismo, tanto para generar discriminación como para dar pena. Y ninguna de esos temas es correcto. Entonces todo se quiere justificar, es que es autista, es que es así, es que es asado, es que búsquele una educación especializada, es que hace lo que le da la gana, es que como es autista, entonces solo que venga 2 horas de clases por una cantidad de cosas que lo que terminan es generando discrimen, porque no estamos tratando de manera correcta en igualdad de condiciones. Y hay docentes que también tienen autismo, y yo conozco algunos docentes que tienen autismo, ¿ya? Y lo mismo, el docente no se atrasa por ser autista. No es el autismo el que le hace atrasar al docente. Tiene otras condiciones. El autismo nunca viene solo, estimados. El autismo siempre viene acompañado con otra condición, con otra comorbilidad. Y es posible que ese docente llegue atrasado porque tiene problemas del sueño y toma medicación. Y por eso le es difícil poderse levantar. Pero claro, por el discrimen, ese docente es posible que se sienta avergonzado y no informe sus otras condiciones. Yo, por ejemplo, tengo una docente que tiene una condición eh, psicosocial muy compleja, pero que no informa al distrito. Y ya voy por el tercer sumario que le levantan por su condición psicológica, porque su carácter, su característica, siempre va a generarle conflictos con estudiantes por su condición que tiene. Pero claro, el discrimen, los miedos y los temores hacen que esa docente no informe al distrito. Y el distrito siempre se entera en los sumarios la condición de ella y luego se olvida. Y siguen abriéndole sumarios en vez de cambiarle actividades administrativas. O sea, así actúa el sistema. Lo mismo nos pasa en otro caso. Ya. A ver, no sé si en estos temas tengan preguntas o inquietudes, compañeros o compañeras. Catherine Soria. ¿Cómo está, estimado abogado? Muy buenas noches, estimados compañeros. Yo tengo una pregunta con respecto a las medidas disciplinarias con los jóvenes y niños que tienen necesidades especiales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero que no son especiales, porque no son Superman ni Batman. Lo que tienen son necesidades específicas, porque es su especificidad como ser humano las que generan esas necesidades. Ya. Son necesidades educativas específicas. ¿Por qué? Porque son específicas, porque son sus condiciones específicas como individuos las que generan. A ver, siempre uno debe entender el contexto. O sea, aquí no va a haber receta en ese marco. No va a haber receta. Lo que tú debes es entender el contexto.
Y sobre la base de lo que entiendas del contexto, entenderás si es que hubo un hecho de violencia, hubo un hecho de acoso, un proceso indisciplinario, un proceso de indisciplina, es lo que tendrás que ubicar en el contexto como tal. Porque tú tienes que entender cuáles son las características de ese docente, estudiante. Nosotros, en la organización que yo presido, nosotros siempre recomendamos a los profesores que cuando tienen un estudiante con alguna neurodivergencia, tienen que conocer el historial del estudiante. Porque no es lo mismo tener un estudiante autista con TDAH que tener un estudiante autista con trastorno obsesivo compulsivo. O no es lo mismo tener un estudiante con un trastorno, con un TDAH, con un trastorno oposicionista desafiante. No es lo mismo. Por eso es que cuando uno recibe el informe psicopedagógico, cuando a uno le convocan a la reunión, el psicopedagogo le convoca a la reunión para darle el informe de los ajustes razonables, el docente tiene que preguntar, explíqueme cuál es la condición médica, cómo actúa, qué es lo que ocurre, cuáles son las características, porque a mí no me pueden dar una hoja en que digan estudiante TOC. ¿Qué es eso? Estudiante TOC. Estudiante TOD. Entonces uno tiene que exigir al psicopedagogo o al docente de apoyo a la inclusión que me está entregando las estrategias que me explique cuál es su condición de salud. Porque una persona puede reaccionar de manera distinta a la Ritalina que otra persona. Y la reacción de la Ritalina, en un momento, si recién está iniciando a tomar, puede tener condiciones que puedan generarme incidencias en el proceso educativo. Vinicio Quintanilla. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos. Sí, Gracias, doctor. justamente hay situaciones justamente con los jóvenes y niños que tienen condiciones específicas, pero muchas de las veces nosotros estamos atados de manos por la circunstancia que justamente en nuestras instituciones educativas no tenemos pedagogos, solo tenemos DC. Y cuando se les consulta al DC, lo que nos dicen es que no es de competencia y que nosotros mismos tenemos que presentar la primera valoración con un informe pedagógico del docente. Y luego esto se transmite al distrito y el distrito lastimosamente, eh, y son experiencias propias. Se demora 3, 4, incluso hasta se ha acabado el año y nunca llegan. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque ahí nosotros prácticamente estamos vulnerando derechos y también estamos abocando conocimiento de que hay negligencia administrativa y también un delito de omisión por parte del distrito. Pero lastimosamente, como es nuestro ente regente, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, primero, aquí tiene tu inquietud tiene algunos elementos que hay que ubicar. Primero, los docentes tienen una cualidad que no tienen otros profesionales. Son observadores. Por eso es que una buena parte de los diagnósticos son producto de los pedidos que hace la escuela. Porque la capacidad de observación del docente hace que se pueda uno dar cuenta que presuntamente puede haber alguna condición del neurodesarrollo. No porque sean ustedes psicólogos o psiquiatras, sino que hay ciertas conductas, ¿no? Hiperactividad, juegan. El velorio porque estaba enfermo que tiene la tiroides. Y no sabía que si tenía la tiroides ya lo tiene grande, no sabe, y ¿cómo es? Compañera Gloria, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Si quiere ver cómo es. Ya no le alcanza, no le alcanza. Ya es que me dijo. Hay que me dijo que yo le dije que Ya está hablado y apagado el micrófono, continúe. Compañeros, yo les pido que puedan tengan conciencia de los micrófonos. Yo he pedido que no se les bloquee porque me gusta interactuar, pero obviamente si ustedes no son conscientes de eso, va a haber dificultades y cortes en las exposiciones. A ver, ¿qué es lo que pasa?
Tú como docente tienes la capacidad de observación y ubicas que presuntamente, tú no diagnosticas, presuntamente existen ciertas particularidades del estudiante que da a presumir que puede haber algún trastorno del neurodesarrollo. Y entonces tú informas a la autoridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la autoridad con tu informe va a ser el trámite en la UDAI. ¿Ya? No es que tú presentas el informe en la UDAI, no. Tú haces un informe señalando lo que tú eres testigo, lo que tú has visto, y entregas ese informe a la autoridad para que la autoridad sea la que haga el trámite a la UDAI. Ahora, ¿puedes tú establecer ciertos ajustes razonables sin informe psicopedagógico? Sí lo puedes hacer. Sí. Sí lo puedes hacer. Y entonces tú, una vez que has detectado esas dificultades de aprendizaje en el estudiante, tú generas unos mecanismos para atender hasta que llegue el informe psicopedagógico. Le traes a que se siente en la parte delantera, le das más tiempo para resolver el tema, te das cuenta que tiene dificultades, confunde la P con la Q, te das cuenta que es posible que tenga dislexia o disgrafía, entonces le das más tiempo para que pueda leer, le das más tiempo para que pueda anotar. Si le notas que tiene fastidio a la escritura, entonces tú le aceptas que el trabajo lo pueda traer en computadora, te das cuenta que tiene habilidades, que tiene mejores habilidades para dar lecciones orales antes que escritas, y entonces tú privilegias eso. O sea, tú puedes hacer cosas sin necesidad de informe psicopedagógico, sí. Por eso es que es obligación del docente el generar ajustes para el estudiante a su particularidad. ¿Ya? Te voy a poner un caso. Hay una adolescente que ha sido violada y está embarazada. Vas a esperar al informe psicopedagógico a sabiendas de que sabes qué problemas va a tener en la condición que ella tiene. O sea, no necesitas del informe psicopedagógico. ¿Ya? Conoces, por ejemplo, que un estudiante es hijo de una persona privada de la libertad y que justo ha sido detenido. Está en un proceso de vulnerabilidad. Por ende, requieres una serie de ajustes en el proceso educativo porque está en un periodo, o no pongamos muy grave. Sabes que a Juanito, el padre, falleció en un accidente de tránsito. Tú no necesitas un informe para establecer que va a tener depresión, pues. Sabes ya que va a haber esa depresión. El tiempo que dure la depresión, el impacto que esa depresión tenga en ese adolescente o ese niño, ya tendrán que ver los psicólogos, los psiquiatras, la familia. Pero tú ya como docente sabes que va a haber un impacto en el proceso educativo. Y lo que haces es entonces generas mecanismos para ajustar el proceso educativo para que pueda ajustarse a esa necesidad de ese estudiante de manera individual. Cuando nosotros entendemos que la educación es individualizada, es cuando estamos dando el primer paso a comprender lo que son las necesidades educativas específicas. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, el día de hoy. Tengo compañeros con las cámaras prendidas, otros no están con las cámaras prendidas, unos están hablando con la familia mientras estamos aquí, otros en cambio están atendiendo. Yo estoy con la computadora que se me daña y estoy cursando entre la computadora y el celular, entre la computadora y el celular. Porque cada uno tiene una especificidad concreta. Entonces yo no puedo exigirles a todos de manera homogénea que actúen igualito. Lo mismo les pasa a ustedes en el aula. Cada uno tiene una reacción distinta a la forma de educación que ustedes tienen. Y entonces estamos a entender esas particularidades. Por eso es que a mí me encanta la educación, me encanta a mí, incluso yo quise estudiar parvularia. Porque la forma más deliciosa de enseñar a los estudiantes
De manera individual se expresa en educación inicial. Porque el juego es la forma más generalizada de educar individualmente. A veces las profesoras de educación inicial me dicen, doctor, ¿qué adaptación curricular, qué ajuste razonable hago en educación inicial en primero? Fácil, juegue con el estudiante. O sea, ¿qué puede decir? Porque esa es la adaptación, ese es el ajuste que necesita el estudiante, porque es la forma en que desarrolla sus habilidades. Y ese ajuste requieren todos los estudiantes en esa edad. Por eso es bueno, incluso yo conozco proyectos de gamificación que se están dando ahorita incluso en la universidad. Porque el juego es un elemento fundamental e importante para poder aprender. Y les invito, o sea, el peso más grande que tenemos cuando hablamos de la educación inclusiva, de los ajustes, es que realmente lo que hace en muchas cosas, lo que hace es rompernos los esquemas de educación tradicional. Porque yo, por ejemplo, yo a veces les digo, ¿cómo tú combinas la existencia de la necesidad de generar historias sociales o pictogramas en el aula, a la vez que lo haces, a la vez, en cambio, tienes que reducir el número de distractores? Entonces, por ejemplo, yo a las compañeras de inicial les sé decir, vean, compañeras, pongan las historias sociales y las reglas en pictogramas, pongan el horario en pictograma, pero no estén poniendo las estrellas ahí en el suelo, en el techo. Ya pasó Navidad, quiten el Papá Noel. Si no, van a tener al estudiante con TDAH jugando con el Papá Noel y tú exigiéndole que te atienda, pues. O a los otros jóvenes viéndole lo que las estrellas están moviendo. Entonces, claro, nosotros mismos nos generamos distractores en la misma aula y llenamos de cosas que no son necesarias. David, Buenas noches con todos. Doctor, el año lectivo anterior a la directora de la escuela en que trabajo y a las psicólogas del DESE, siempre les escuchaba decir que un alumno no puede ser sancionado 2 veces. Y eso quisiera que me aclare, porque al menos yo de lo que he leído sé que en el reglamento lo hay progresividad de sanciones, ¿verdad? Leves, grave, muy grave. Entonces yo tengo ahí esa duda y quisiera que me ayuden en eso. a ver, ningún ser humano puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho, sea docente, sea estudiante, sea lo que sea. Se llama el famoso nobis bin idem, no 2 veces por el mismo hecho. No puedes que el rector te multó y va el distrito y te destituye. No, ya te sancionó el rector, qué pena. O sea, si ya el distrito no actuó, ya es pena por el distrito, ¿no? Ya. Eh, Está apagado el micrófono, doctor. Sí, es que me toca estar cambiando esta pendejada de computadora y que me toca mañana llevarte a estar con virus. Entonces, el asunto radica en que no puedes tú ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Ahora, lo que pueden estar confundiendo las señoras del DC es el no poder ser sancionado 2 veces por el mismo hecho a la reincidencia del acto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo llego a un acta de mediación, voy a poner un ejemplo extremo. La mamá de Pedro y la mamá de Juan llegan a un acuerdo de mediación. ¿Por qué? Porque Juan le dio un trompón a Pedro y le rompió el labio. Entonces la mamá le dice, ¿sabes qué? Reconóceme los puntos del labio y la visita al médico. Ya, y llegan a un acuerdo. Pero este estudiante que le pegó a Pedro, va y le pega a José. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está habiendo una reincidencia. Y la reincidencia ya no se resuelve mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Y esa reincidencia se resuelve mediante mecanismos disciplinarios o incluso de junta distrital. Entonces son dos cosas distintas. Una persona no puede ser sancionada 2 veces por el mismo hecho y otra cosa es reincidir en tu conducta que vulnera el código de convivencia. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, me imagino que las señoras del DC, porque tampoco son abogadas, querían referirse a lo primero y no a lo segundo. Incluso el acuerdo ministerial es clarísimo. El acuerdo ministerial dice, hay un artículo que dice reincidencia, dice. ¿Por qué es posible de que haya reincidencia? Ya. No es que ya porque firmaste el acuerdo no va a haber nunca más una agresión. Entonces, el tema es ese. No sé, ¿alguna otra pregunta o inquietud? No sé, compañeros, si te Se le cerró el micrófono. decía que no sé si es que existe alguna otra pregunta, inquietud o si es que le respondí al compañero la pregunta. Doctor, una pregunta. Sí, Jimmy. Mira, ¿cómo procedería de pronto cuando el DC conoce un asunto de alguna alumna o algún alumno, pero por pedido del representante dice que no quiere que conozcan el caso? Sucede algo y enseguida lo culpan al maestro de pronto, pero el DC oculta por pedido del representante. ¿Cómo actuar ahí? El tema radica en, a ver, si es que oculta, hay omisión del DC. Y me imagino que en el proceso se dieron cuenta que ocultó el DC. Por ende, al DC lo van a sancionar luego. O sea, uno tiene que entender un hecho. El artículo 226 de la Constitución dice que las instituciones y los funcionarios públicos tenemos que hacer las competencias que la ley nos establece. Si no cumples esas competencias, la ley también sanciona. Entonces, así como ustedes tienen la obligación de informar si existen algunos temas que tengan que ver con posibles trastornos del neurodesarrollo, así como ustedes tienen la obligación de informar problemas conductuales, así como ustedes tienen el deber de presentar el hecho de violencia, lo mismo tienen que hacer el DS, el rector, el vicerrector, tienen funciones que cumplirlas. Entonces, el tema es ese, de ahí no sé, ya depende del caso concreto que tú digas, pero si es que alguien oculta la información y en un proceso de investigación se da cuenta uno que oculta, es posible que sea sancionado ese otro funcionario. Bueno, no sé, compañeros, compañeras, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Sí, ¿Alguna? doctor, tengo una inquietud respecto al suicidio de la niña en Cuenca, 13 años, en un establecimiento educativo fiscal. ¿Cómo se va a resolver esto, doctor? ¿Qué te diré, hijo? Primero que es penoso, segundo que tendrán que verse si es que si los docentes conocían y no hicieron nada. Porque si conocían y se logra comprobar que conocían y no hicieron nada, tienen omisiones que responder. Y en el caso del estudiante que generaba o de los estudiantes que generaban el bullying, si se logra comprobar que hay una relación directa entre los actos de ellos y el suicidio, pueden ir presos. O sea, es muy complejo. O sea, no es muy fácil lo que está pasando. O sea, si se logra comprobar eso. Ya eso dependerá ya de la justicia penal. Es decir, allí ya no interviene el DC. Esto es ya código orgánico. O sea, el DC ya interviene para sostener o sea, el DC sí interviene porque tiene que hacer acompañamiento. Imagínate lo que es para ese curso el golpe emocional.
O sea, el curso, el DESE interviene en el marco de presentar el hecho de violencia para que el proceso, la Junta Distrital resuelva el posible acoso escolar. El DESE interviene para hacer medidas de acompañamiento a la familia, a los estudiantes del curso, etcétera, etcétera. Ya, pero es la Junta Distrital administrativamente y será la Fiscalía la que resuelvan las investigaciones respectivas. Claro, porque hay una muerte de por medio. Sí, pero el DESE tampoco investiga, mi estimado. Así es. Le toca a fiscal. El DESE nunca investiga. Y si el DESE está hecho, el que investiga está incumpliendo sus recursos, sus funciones. El DESE no investiga. El DESE lo que hace, de acuerdo a su modelo, lo que hace es prevenir, abordar, acompañar. Y en el momento de prevenir, puede generar una serie de instrumentos que permitan establecer posibles vulneraciones de derechos, que pueda detectar de manera temprana hechos de violencia o de acoso escolar, lo puede hacer. Sí puede prevenirse. Por eso es que por eso es que quienes trabajamos en esto, cuando oímos casos como los que tú cuentas, aparte que nos da pena, nos da iras, porque el acoso escolar sí puede prevenirse, puede detectarse. Hay instrumentos psicológicos, encuestas que te permiten medir el nivel de agresión, de violencia que existe en los cursos. Y entonces, claro, uno sí molesta cómo es que llega a un punto de que una persona se suicide y no haya sido detectado el hecho de acoso escolar por nadie. Entonces es complejo. Había un compañero que alzó la mano, discúlpame, no vi el nombre, solo vi la mano, discúlpame, compañero. Sí, mi estimado, muy buenas noches. Edgar Fernández le saluda. ¿Cómo está? O sea, estamos en un punto bastante importante de análisis y de resoluciones cuando uno se presentan ciertas situaciones en una institución que nadie está a salvo de eso. Pero hay situaciones como la inclusión que yo siempre estoy, o sea, no es que considero discriminación, pero sí debería, por ejemplo, a los estudiantes que tienen un alto grado de cómo es de discapacidad, de darles otro ambiente, o sea, otro trato para su preparación. Por ejemplo, un estudiante con autismo, con O TDAH, sea, tú estarías a mí diciéndome que no debería darte esta conferencia porque tengo autismo. de pronto, pero usted ya está pues, una especie de ya adulto, pues ya se supone que ya tiene un criterio El formado, pero autismo, estamos no, mi hablando de un niño, estimado, pues. el autismo es una condición de vida, hijo. Uno se nace autista y se muere autista. Pero no hablen, bueno, solamente de autismo, sino que otros Igual es un estudiantes TDAH. O sea, tú le estás mandando al presidente de la República a que vaya a una educación especializada, hijo. O sea, yo voy al hecho de que en el aula, vamos al aula, o sea, no sé si de pronto usted ha estado en el aula y ha tenido estudiante con ese tipo de problemas. Por eso Sí, le digo, no es discriminación, más bien, yo capacito profesores, dijo, si quieres, ya, llévame a tu colegio y te enseño a cómo educar a una persona autista. o sea, yo lo que digo, así como los colegios particulares que tienen un aula, yo digo un aula, no es que se los discrimine, que se los vote, sino que debería de haber un aula especial donde ellos tengan, por ejemplo, otro tipo de mobiliario, tengan otro tipo de materiales didácticos para que ellos puedan desarrollarse mejor. A eso es que me refiero yo. El Como mismo había, material didáctico que necesita el estudiante autista es el que necesita el resto de estudiantes, hijo. El material sensorial es vital para todo estudiante. O sea, un estudiante, las compañeras de educación inicial, hijo, ¿con qué enseñan a escribir? Con material sensorial, con el juego. ¿Con qué enseñas tú a sumar y a restar? Con el ábaco. El tema radica en que, a ver, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que influye en qué? En las relaciones sociales y en las relaciones de comunicación. No afecta la capacidad cognitiva.
Por eso es que Bill Gates es dueño de Microsoft y nosotros no ganamos más de $700. Por eso es que Elon Musk es dueño de Twitter. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dificultades cognitivas. Lo que tienen es limitaciones en las relaciones sociales o de comunicación. En el autismo, lo que existe es reacciones sensoriales producto de unas características personales que las personas autistas tenemos, ¿ya? Que es la hipersensibilidad, porque las personas autistas tienen un nivel más alto de audición que el resto de personas. La hipersensibilidad visual, porque las personas autistas tienen un grado de apreciación de tonos distintos a los nuestros, al resto de personas, ¿ya? ¿Qué tienen? Tienen un hiperfoco. El hiperfoco bien trabajado en el curso les convierten en asistentes de los profesores, porque ese hiperfoco hace que puedan convertirse en grandes, en expertos en ciertos temas, en dinosaurios, deportes, historia, cómics, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tienen una forma distinta de generar empatía cognitiva. No es que no tengan empatía cognitiva, pero tienen una forma distinta de expresar sus emociones y de ser expresivos frente a sus emociones. La mayoría de estudiantes, de personas autistas, lo que requieren son ajustes razonables. ¿Ya? Si es que hay un curso, por lo general las crisis que saben tener es porque el curso no lo logramos manejar adecuadamente y tenemos un curso que pasa todo el día armando ruido. Y si pasa todo el día armando ruido, ese estudiante autista va a tener crisis sensoriales a cada rato. ¿Sabes con qué resuelves la crisis sensorial? Con una cosa, permítele que venga con audífonos. Y si ese estudiante autista viene con audífonos, él te escucha y está aislado del ruido externo. Si es que es una persona autista o TDAH que termina la actividad antes, dale otra actividad, pues. O pídele a la familia que le traiga un cuaderno para que dibuje. Es que tengo un estudiante autista que se mueve de curso, de puesto en puesto porque termina y comienza a molestar al resto de compañeros. Bueno, pone a hacer otra cosa. O sea, hay formas de hacer. Quienes hemos trabajado con personas autistas, sabemos que hay momentos complejos en que se dan. Y posiblemente se dan cuando se rompen los hábitos, cuando se rompen las reglas. Porque uno de los elementos principales del autismo es la resistencia al cambio. Entonces, cuando yo el próximo año lectivo no le mantengo con el mismo docente, no le mantengo con los mismos estudiantes, cambio su entorno, vas a tener una crisis sensorial el primero, segundo y tercer trimestre, el primero, segundo y tercer mes. Y yo no sé por qué en los colegios tienen la mala costumbre de cambiar los entornos de los cursos todos los años lectivos. Y entonces tú tienes dificultades con estudiantes autistas en primero y en segundo. En primero, digamos en la sierra, tienes problemas en septiembre, octubre y noviembre, hasta que puedan adaptarse al nuevo curso. Y una vez que ya están adaptados, termina ya el año lectivo y cambias nuevamente de curso. Y hay una resistencia para comprender que no hay regla, no hay norma que determine que hay que cambiar a los estudiantes. Y entonces le cambias tú el entorno seguro. Cambias al profesor que tiene la adaptación, que ha logrado ganar la relación social con él. Y lo cambias. Cuando ustedes saben muy bien que la única obligación de cambiar profesores si es que voy de básica a bachillerato, porque el de básica no puede ir a bachillerato, o los de inicial no pueden ir a básica general. Pero tú con un profesor de básica puedes jugar todita la básica en el mismo curso, sin dificultad. Entonces,
A veces nosotros, a veces los ajustes que requieren los estudiantes autistas y TDAHs, o neurodivergentes, realmente una buena parte tienen que ver con actitud, tiene que ver con ajustes actitudinales, porque sí nos cuesta aprender a dar órdenes, nos cuesta cumplir las reglas. Yo por ahí tengo incluso una exposición sobre todas las adaptaciones. Yo tengo ahí hecho un resumen de los ajustes razonables que que pueden, que se puede ir haciendo grado a grado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿saben cómo aprende una persona autista la mejor manera de aprender a comprar? Jugando Monopolio. La mejor forma de enseñar a un estudiante, no solo autista, a un niño, a su hijo, a su nieto, a que aprenda a manejar el dinero es jugando Monopolio. Porque tú le enseñas ahí la compra y la venta, la necesidad de recibir vueltos, de negociar. Entonces, hay ciertas cuestiones que terminamos nosotros generando. Ahora, eso no significa, y ahí viene lo que dice el compañero, eso no significa, y ahí viene la obligación del Ministerio de Educación, en donde cojo lo que dice el compañero. Eso no significa que no debamos establecer en el aula o en la escuela el rincón de la calma. Eso no significa que no establezcamos sitios sensoriales. ¿Saben dónde se hacen más problema ustedes? En la cuarta hora, cuando tienen estudiantes autistas. Pónganse a pensar y dense cuenta en qué momento tenían más dificultades con ese estudiante. Y es la cuarta hora. ¿Y saben por qué? Porque viene del recreo. El recreo es la estimulación más alta sensorial que tiene el estudiante con neurodivergencias. Y por ejemplo, yo en Santo Domingo fui testigo de un ajuste razonable que hicieron en el Colegio Fe y Alegría. No estoy hablando de colegio privado, ¿verdad? Estoy hablando de un colegio igualito a un colegio fiscal, el Fe y Alegría de Santo Domingo. Lo que hicieron fue crear el rincón de la calma durante el recreo. Los estudiantes autistas o neurodivergentes voluntariamente podían ir a un sitio en el colegio durante el recreo para jugar haciendo actividades sensoriales. Eso hizo que se eleve el desarrollo académico de ellos en la cuarta hora y bajó la conflictividad en las aulas. Por ejemplo, bajó porque ellos ya no estaban sobreestimulados en el aula. Vean, compañeros, a veces yo les digo a los profesores, no nos damos cuenta de la sobreestimulación que es el recreo, que incluso ustedes ordenan que cierren la puerta porque el ruido es insoportable. Imagínense con estudiantes o con otros o con personas adultas que tienen un umbral de percepción más alto. Entonces, hay formas de desarrollar. No requerimos excluir a las personas. Lo que necesitamos es incluir. Y para eso hay que generar mecanismos de inclusión. Hoy tenemos un reto grande. Y el reto grande es cómo logramos sostener, manteniendo el respeto, pero por ejemplo, un reto grande que se dio hace 10 años, compañeros, cuando se eliminaron los colegios masculinos y femeninos. Fue un reto complejo, compañeros, porque significaba que en las aulas tenga que convivir lo que tradicionalmente y culturalmente era separado. Yo estudié en un colegio solo de hombres. Luego tuvieron que hacer los colegios en igualdad de condiciones, hombres y mujeres en los mismos colegios. Eso generaron retos. Retos desde el trato del docente a los estudiantes. Retos de la necesidad de baños separados. ¿Retos de qué? De la forma de tratar. Retos de los uniformes que tienen que entregarse. Retos en la comprensión de ciertas reacciones que las particularidades nos traían.
Eso mismo es lo que nos trae también la inclusión. El que aprendamos a entender que la educación es individualizada nos trae el reto de poder unificar planificaciones recogiendo esas individualidades. Y es posible, porque hay adaptaciones y ajustes que sirven para todos. Por ejemplo, cuando te dicen, el estudiante es visual, trabaje de manera visual con el estudiante. Le ayudas a todos de manera visual. Cuando dices, el estudiante prefiere el movimiento como forma de autocontrol, todos los estudiantes tienen formas de autocontrol con el movimiento. Todos. El tema es que, el tema es que nosotros queremos que los estudiantes estén calladitos, quietitos en el asiento sin que se muevan. Pero nosotros cuando nos sentamos en el escritorio estamos moviendo los pies. Entonces hay formas de ir generando la inclusión. Lo que sí debemos exigir es que el Estado, es que el ministerio nos dote de infraestructura y de capacitación, de que funcionen los instrumentos de acompañamiento, de que funcione la UDAI, de que hayan más docentes de apoyo a la inclusión, de que hayan más centros de apoyos pedagógicos y no solamente el centro de apoyo pedagógico en Imbabura. Lo que requerimos es eso. Porque, por ejemplo, un estudiante sin una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, puede incluirse en una educación ordinaria, claro, si es que el Ministerio de Educación tuviera un traductor, un intérprete de señas y estuviera con el profesor al lado. Yo me sorprendí en el colegio, en este colegio de Pía Alegría en Santo Domingo, porque, por ejemplo, a partir de sexto de básica, se incluían estudiantes con discapacidades auditivas en el aula. Y el aula comenzaba a aprender lengua de señas para poder comunicarse con él. Y claro, tenía un intérprete, pero la profesora también tenía estaba obligada éticamente, no porque nadie lo obligaba, a ir aprendiendo ciertas palabras para ir a comunicarse con su estudiante sin la necesidad del intérprete. Y tú era de ver cómo el aula, y pongo fe y alegría porque es colegio fiscomisional, es igual que los colegios nuestros, atorrados de 40 estudiantes en el aula, sin mayor infraestructura, pero tenían un proceso de inclusión que ya te digo, a mí me llamaba la atención verles cómo los estudiantes manejaban la lengua de señas ese rato como forma de comunicación con su compañero. Me sorprendía. Entonces, hay formas de realizarlas que requieren fundamentalmente actitud, pero para que haya esa actitud se requiere también conocimiento, se requiere formación. Y como les digo, nosotros estamos dispuestos a poder ayudarles en los casos que hay, porque la historia nos ha demostrado que es posible incluir. Yo he visto casos, compañeros, en la educación pública, en donde estudiantes con síndrome de Down han sido incluidos con muy buenos resultados. Yo he visto casos en donde estudiantes con discapacidad mental profunda han logrado incluirse en el sistema educativo. Es posible, compañeros. Y yo siempre subrayo por un tema. El estudiante autista o el estudiante TDAH realmente es el caso lo menos complejo que tienen ustedes en el aula. En el aula ustedes tienen casos mucho más graves. Jóvenes que están en pandillas, jóvenes que están en consumo de alcohol, jóvenes con consumo de drogas, hijos de personas privadas de la libertad, estudiantes en condiciones de movilidad humana, jóvenes estudiantes que son víctimas de violencia intrafamiliar, que son víctimas de violencia sexual. O sea, realmente a veces lo que nos asusta el autismo es que nos cuestiona a nosotros mismos la forma de enseñanza. Pero hay casos mucho más graves. Por ahí creo que estaba la compañera, por ahí vi unas manos alzadas. Estoy con el celular, disculpen, esta cuestión de la tecnología me va a matar de iras este día. A ver, Catherine. Sí, Catherine, justo le estaba viendo.
Catherine, Sí, sorry. sí, doctor. O sea, realmente es muy reflexivo sus palabras y pues estoy de acuerdo en lo que usted habla, que merecemos todos ser incluidos. Pero aquí el problema también es el número de estudiantes, porque para uno como docente es difícil manejarse con muchos estudiantes. Hablemos de 60 estudiantes en el aula, Sí, porque pues. en algunas instituciones existe esa realidad de 50, 60 estudiantes. Entonces, poder enseñar a estudiantes con necesidades específicas se vuelve un reto para nosotros como docentes. Y no porque no queramos enseñar ni nada por el estilo, sino porque realmente el Ministerio de Educación no nos da la infraestructura necesaria para que no haya tantos estudiantes en una sola aula. Entonces, eso es lo Pero, que... Catherine, ese número de estudiantes yo le hubiera metido ya una denuncia al Ministerio del Trabajo, de Educación. Está rompiendo toda la regla. O sea, tú no puedes tener 60 alumnos en el aula. O sea, está rompiendo toda regla que ellos mismos han puesto. No solamente porque tengas o no estudiantes con diversidades neuronales. Así no tuvieras. O sea, yo siendo el presidente de ese curso, yo estuviera denunciándole al Ministerio de Educación, hija, con 60 alumnos. O sea, yo sé que existen de 35 hasta 38, he visto casos, que es bastante, ¿no? Pero ya 60 ni en las épocas mías, digo. Sí existen esas realidades. Por ejemplo, yo, bueno, sí he trabajado con ese número de estudiantes, pero he trabajado con apoyo de otra docente de mi misma especialidad. En este caso yo soy docente de idiomas, entonces le llaman hiperaulas. Eso es lo que le llaman como estrategia pedagógica, pero realmente ha sido un reto para las dos. Pero es Entonces, que ahí está un elemento. Hay un elemento ahí en donde, en cambio, el docente tiene que convertirse en un promotor social. Yo te voy a ser sincero, Catherine. Yo les hubiera levantado yo un informe. Porque técnicamente, sí, pueden decirme, es que en las fiscales, qué sé yo, en cualquier provincia tienen 60 alumnos. Sí, pero eso no es pedagógico y rompe toda norma. Y sí, tengo la obligación de darles clases, claro, no puedo ponerme a dar clases. Pero también tengo la obligación de presentar un informe. ¿Para qué? Para también dejar en claro que yo les avisé que va a haber dificultades en esa aula. Porque tenganlo por seguro que en un aula de 60 voy a tener problemas. Porque no solo porque es antipedagógico, no voy a poder controlar a los 60. Y eso que no hablo de estudiantes que tengan o no diversidades funcionales, en general. Entonces, claro, ¿cómo me puedes tú pedir que garantice la seguridad, la integridad psicológica? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacerlo eso? Ahí yo por lo menos al rector yo le presentaré el informe. Tome, señor rector. Punto. Usted tendrá que responder y si pasa algo, yo tengo aquí mi descargo. Yo le informé a usted de esto. Disculpe que le claro, interrumpa. Aparte muchas de que también, como dijo la compañera, si tuviera algún niño con una necesidad divergente, tengo entendido que tiene que bajar el número de alumnos para reemplazar No, el equipo que va a tomar un poco más la actividad con está él. Algo así. no porque está derogado el acuerdo ministerial que establecía el porcentaje. Por eso es que es Ah, complejo. Por eso es que hay que dejar sentado, pues, compañero. O sea, yo lo que me quiero referir es que hay cosas que nosotros tenemos que aprender a dejar por escrito. O sea, hay cosas que no podemos tomarlas como natural, compañero. O sea, yo puedo entender que sea la única escuela en el cantón mío y por eso tengo 60 alumnos, porque los colegios privados están cerrando porque no pueden sostener y están moviendo a todos los estudiantes al colegio. Pasa eso, ¿ya? Ya, pasa eso, porque la crisis económica está haciendo que haya una migración de los colegios privados a los fiscales. Eso está ocurriendo.
Y claro, el sistema educativo fiscal tiene que acoger a todos esos estudiantes y claro, tienes un gobierno neoliberal que no crea nuevos colegios. Eso es verdad. Pero por eso mismo yo tengo que dejar en claro las posibles riesgos que pueden haber si no se incrementa el número de aulas. Y yo tengo que dejar por escrito esas posibilidades que existan. Eso no significa que yo me vaya a oponer y que no dé las clases a los 60 alumnos. Tengo que darlas porque es mi obligación, soy el docente. Pero tengo que dejar avisando, tengo que dejar informando, porque el momento en que entre los 60, atendiendo yo a unos estudiantes en un lado, se trompean atrás y me presentan la denuncia una madre de familia porque no les he controlado, ¿cómo voy a descargar mi responsabilidad? Jimmy. Para una pregunta, doctor. Mira, en determinada institución, o vale ese nombre, ¿no? En el mismo taller, sí, tienen las máquinas, tienen los tornos, han acomodado a los estudiantes y dice, aquí reciben clase y los demás trabajando. ¿Será dable eso? No, porque es riesgoso, pues. Imagínate por ahí un guambra malcriado, un guambra inquietos, cogen, le empujan el uno al otro y se van contra la maquinaria. Pero ¿Quién va a eso responder? existe, eso existe. Y lo Sí, peor de pero todo es que, yo no te, honestamente, ciertos yo no te compañeros estoy diciendo que reclamamos, no pero el exista, resto verás. no. Yo no te Ya. estoy diciendo que no exista. Yo no estoy negando lo que ustedes me dicen. Yo no estoy negando lo que existe, porque también sé cómo es la condición de educación nuestra. Lo que te estoy es enseñando o sugiriendo cómo tú deberías actuar frente a eso. Como tú, como docentes, deberías actuar para protegerte como docente de lo que puede ocurrir. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy negando lo otro, ¿ya? Es verdad, existen esos casos. Existen, como ustedes dicen, tengo cursos de 60. Muy bien, existe, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que guarecerme yo como docente. Ya te digo el caso. Me pongo a revisar los deberes de una esquina y en la otra esquina se están trompeando. Y la mamá del que sale mal parado en el golpe me presenta y me denuncia porque no he controlado el aula. Por lo menos es falta leve, es negligencia. Y si yo no informé que tengo esta sobrecarga de estudiantes y que estoy solicitando entonces que haya un ayudante en el aula, un auxiliar docente, y no me han cubierto eso, y si yo eso no he dejado por escrito, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a defender si no les digo, señores, estamos en la misma aula recibiendo clases y aprendiendo y prendiendo la maquinaria, y esa maquinaria es peligrosa? Entonces yo tengo que poner, es que el rector o la rectora me van a quedar, me van a hacer, voy a quedar mal frente a ellos. Qué pena, o sea, ¿qué puedo hacer? Si se molestan ellos, bien por ellos. Pero uno tiene que también aprender a defender el trabajo de uno. Uno tiene que entender las responsabilidades que uno tiene. La principal responsabilidad tuya es el de garantizar los derechos de tus alumnos, la integridad de tus alumnos. Y entonces tú tienes esas obligaciones. Entonces, yo como les dije el día de ayer, con eso quiero terminar hoy. Ustedes, si bien es cierto, somos servidores públicos con condiciones diferentes, pero terminamos siendo funcionarios públicos y tenemos que aprender a dejar testimonio. Tenemos que aprender a dejar y transmitir las cosas de manera escrita. Tenemos que aprender a utilizar el correo institucional. Tenemos que aprender a comunicarnos por el correo institucional. Porque es la forma oficial. El WhatsApp no es oficial, compañeros. El WhatsApp es una forma de comunicación ágil, rápida. Pero el instrumento oficial de comunicación se llama correo institucional. Y muchos de ustedes ya ni se han de saber la clave del correo institucional. Compañera Ana, con usted terminamos. Buenas noches, abogado. Sí. Buenas noches a todos.
Yo quería hacer un comentario específicamente con respecto a los que dicen que los niños con autismo o con alguna necesidad educativa específica no deben estar en las aulas. Yo digo que sí deben. ¿Por qué lo digo? Porque en segundo grado, que doy inglés, tengo 5 niños autistas en un grupo de 33. Obviamente no es el único grado que doy, no, pero solo me voy a referir al que tengo 5 niños autistas. Todas las clases de inglés llevo muñecos. Como me gustan los muñecos dan la clase. Y que tenía que inventarme para que no griten por ellos, no por mí, es que a la profesora cuando los niños gritan le duele la cabeza. Porque los niños autistas cuando hay demasiada bulla, en verdad, pierden el control. Y si tienen uno, se quejan. Yo que tengo 5, no me quejo. Tuve que yo ponerme de ejemplo de que a mí me duele la cabeza cuando los niños gritan. Eso me recomendó un psicólogo, obviamente, porque no sabía cómo hacerlo al inicio del año. Entonces el psicólogo me recomendó que dijera que a mí me duele la cabeza cuando gritan mucho, para que no venga algún papito a reclamarme por qué dice de mi niño autista o porque usted sabe que ahora los papás son más chispa que encendida que los propios niños. ¿De acuerdo? Entonces, yo pienso, me llevo con todos los niños bien. Yo hablo de los 5 niños, obviamente con los otros también, ¿no? Pero yo hablo de los 5 niños. Uno de ellos es el que tiene una condición más fuerte de autismo. Él pide permiso para ir al baño, pero no me vuelve. Entonces opté en enviarle con un compañerito que lo lleve y lo traiga. Lo importante es que me lo traiga al aula, especialmente viendo lo que esa niña o niño de Ambato murió, abogado. Aunque nosotros no tenemos cisterna, pero cuando llueve acá, tenemos más piscinas más grandes que cualquier ciudad pequeña o ciudad grande, porque acá llueve muy duro. Entonces les pido a los compañeros de que no digan que deben estar en escuelas especiales. Nosotros somos los docentes especiales que tenemos que estar al lado de los niños. Y no tienen nada de malo, simplemente que irles conociendo de a poquito. Nunca vamos a conocerles en profundidad, pero sí de a poquito. Y esa es una experiencia mía, no me hago la mucho, pero tuve que decir que por favor no griten en el grado porque a la profesora le duele la cabeza, para que no ningún niño se me vuelva con algún inconveniente en media clase. Eso nada más quería comentarle, abogado. Adiós. Ya, licenciado. Bueno, quiero agradecerles a todos por este tema, mis estimados. Las compañeras de la UNE pueden entregarles, comunicar si ustedes desean. Voy a darles mi número, voy a dejarles mi número de teléfono para que me puedan escribir al WhatsApp. Yo casi no atiendo llamadas. Si me escriben al WhatsApp, yo les devuelvo la llamada. Casi no contesto ya los teléfonos. Me molesta, me estresa el teléfono. Entonces, estamos aquí a las órdenes en lo que podamos. Espero que este poco tiempo que hemos logrado compartir, espero haberles podido ayudar en algunas de sus interrogantes, de las inquietudes que ustedes tengan. Y en los temas y en otros temas estamos gustosos a poderles ayudar en lo que ustedes requieran. También me voy muy grato de ver algunas caras y ver algunas personas que conozco y que me siento feliz de verles que se están preparando en general. Y en el caso del estudiante con esquizofrenia, si está medicado no vas a tener problemas y si no está medicado ahí vas a tener dolores de cabeza bien complejos. Entonces, no quiero molestarles y quiero desearles también un feliz día a las compañeras que están aquí, que son madres y especialmente a las que son madre y padre, ¿no? Especialmente aquellas madres luchonas que sacan adelante a sus hijos, viviendo solos con ellos y enfrentando las irresponsabilidades de sus padres. Gracias, muy amables, mis estimadas. Gracias a usted. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz día. Que me- Todos. Gracias, compañeras. Feliz día. Muchísimas gracias, una linda noche a las mamitas, que el día de mañana pasen súper bien. Abrazos. Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias, licenciada Vinicio. Ingeniero, ingeniero. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor, por sus enseñanzas. Una excelente noche para todos. Muchas gracias, doctor. Y que Buena tengan noche a todos y feliz día de las madres también a todas las maestras. una linda Buenas noches, feliz días, todas las mamitas, bendiciones. Gracias, doctor, y una linda noche a todas las mamitas.